Hoy gozoso estar en este lugar, amén. Saben que tenemos a un Dios bueno, a un Dios vivo. Hoy quiero compartir un mensaje que creo que es muy importante. Espero que sea de mucha bendición. Es algo sencillo, pero a veces las cosas sencillas son las que tienen más peso en la vida del cristiano. Y vamos a orar para que Dios sobre nuestros corazones, para que le permitamos hablar a nuestras vidas, para que, como decía el hermano hace rato, no nos estemos distrayendo, para que si les da sueño se les quite y todo lo demás, ¿no? Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora te damos gracias, Señor, por este día, por la oportunidad que tú nos estás dando de hoy venir delante de ti, Señor. Nosotros creemos en tu misericordia, Señor, en tu poder, en que tú quieres obrar en nosotros y a través de nosotros. Señor, hoy te pedimos que tu Espíritu Santo nos esté visitando, se esté moviendo, Señor, y cambiando nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Hoy quiero empezando a hablar sobre la fe. Estamos en este mes y en estas conferencias hablando de ser combatientes por la fe en Cristo, ¿sí o no? A lo largo de esta quincena me vi muy tentado a compartir de este mensaje allá en la iglesia de San Nicolás, pero dije, no, mejor lo voy a guardar para las conferencias. Pero lo que hoy tenemos que ir entendiendo acerca de la fe es que la fe es una herramienta dada por Dios. La fe es un don dado a los hombres. En el capítulo 12 de Romanos, en el versículo 3, dice la palabra, pues que ninguno tenga un alto concepto o un más alto concepto de sí mismo que el que debería de tener, de acuerdo a la medida de fe que Dios ha depositado en cada uno de los hombres. ¿Sí me doy a entender? La fe es una cualidad espiritual. No se rige por las leyes físicas. Y hoy nos vamos a empezar a dar cuenta de que en realidad la fe es la que rige las leyes naturales y provee al hombre la posibilidad, y esto es muy interesante, de la transformación material. ¿Eso qué quiere decir? Quiero que vamos a leer 7 versículos para leer ciertos ejemplos acerca de qué es la fe. A veces pensamos que fe es creer o que es certeza, pero yo creo que tenemos que entender en esencia qué es la fe, porque es un don que Dios da a los hombres y voy a intentar explicarlo de la mejor forma. ¿Estamos? En Efesios 2, versículo 8. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Efesios 2:8, ¿quién dice amén? A ver. Porque por gracia sois salvos o somos salvos, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Entonces entendemos que la fe es el vehículo de la gracia. ¿Sí me doy a entender? La gracia es ese favor inmerecido que Dios le da a los hombres y la forma en la que los hombres pueden acceder a esa gracia es a través de la fe. ¿Estoy claro? En Efesios 3:17, ahí mismo nada más la siguiente hoja, es un versículo todavía más interesante. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, dice el versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Amén. ¿Qué otra cosa hace la fe? Dice la palabra de Dios que aparte de ser el vehículo de la gracia, es el elemento que permite que Jesucristo habite en el corazón del hombre. ¿Sí me voy a entender con esto? Dice que Cristo more en nuestros corazones por la fe. ¿Sí me voy a entender? Entonces, es el vehículo de la gracia,
es el elemento que faculta a un ser humano limitado como tú y yo, ¿verdad? Limitados en nuestro tiempo, limitados en el espacio, limitados de muchas formas. O sea, imagínate esto, que Dios pueda descender, que Jesucristo pueda venir a tu vida sin deshacerte. Dice la palabra que cuando descendía la presencia de Dios eran llamas, ¿sí o no?, que descendían a los montes. Ahora, que Dios venga a tu vida, el factor que permite eso es la fe. ¿Estoy claro? En Hebreos 11:3 nos dice que la fe es el componente que permite al hombre agradar a Dios. ¿Sí o no? 6, perdón. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, es necesaria la fe en la vida de una persona. Pero no quiere decir que cualquier persona con fe va a agradar a Dios, y más adelante lo vamos a ver. ¿Estamos? 4, en Primera de Juan, el capítulo 5, versículo 4 y 5, nos dice que la fe es la victoria sobre el mundo, que permite el nuevo nacimiento. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha nacido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí me doy a entender? Entonces dice la palabra que la fe es la victoria, o es lo que nos da la victoria en este mundo. ¿Soy claro? Y que permite a un hombre nacer de nuevo. A veces, les repito, es algo tan simple y tan sencillo que decimos tanto que como que se nos van los detalles más importantes. En Gálatas, en el capítulo número 3, del 24 al 27, nos dice que la fe es el agente de transformación. Dice que hace al pecador justo. ¿Sí me doy a entender? Gálatas 3, 24 al 27. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pero todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, la fe se convierte en el elemento que puede cambiar la naturaleza de un ser humano. ¿Sí me doy a entender? De ser un pecador a hacerlo justo. ¿Soy claro? Hacerlo un hijo de Dios. Cuando tú y yo estamos hablando de que somos una especie, hablamos de que somos seres humanos. ¿Sí o no? Y aunque todos somos creación de Dios, ya sabemos que no somos hijos de Dios. Si se acuerdan lo que dice Juan 1:12, ¿no? Más a todos los que le recibieron, a los que ¿qué? Les dio la potestad de ser hechos. ¿Estoy claro? La fe tiene la posibilidad de cambiar la naturaleza de un ser humano. Y a veces pensamos que todo este lenguaje es metafórico. Y hoy es de lo que quiero hablar. En Romanos 5:1 nos dice lo anterior, que podemos ser justificados por la fe, pero también añade que mediante la fe podemos tener paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? En Romanos 1:11 y 12 dice que la fe incluso puede confortar el corazón. ¿Sí me doy a entender? Dice, porque deseo veros para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que es en común a mí y a
a vosotros y a mí. Entonces, bueno, apenas estamos empezando, ¿eh? No se me vayan a dormir. La fe, entre muchas cosas, ¿no? Ya vimos, ¿se acuerdan que el pastor Salvador habló sobre Hebreos 11 y lo leímos? Dice la palabra que la fe da fuerza al cuerpo cuando éste incluso ya no puede concebir. Si se acuerdan de Sara, ¿no? Sara no podía concebir. No estaba facultado su cuerpo ya para poder dar a luz. Pero por la fe recibió esa fuerza. Si se acuerdan, ¿no? La fe posibilita el entendimiento de la creación mediante la palabra de Dios. ¿Sí me están siguiendo? La fe nos hace obedientes. Nos posibilita ver hacia adelante o profetizar. A los videntes antes se les decía, a los profetas se les decía videntes, ¿sí o no? ¿Y qué decían ellos o qué hacían ellos? ¿Se acuerdan del mensaje de el lunes del pastor José Luis? ¿Y qué dijo Elías? No va a llover. ¿Sí me están siguiendo? Ahora, además quita el temor y hace muchas cosas la fe realmente. Cuando tú y yo leemos en la versión Reina Valera antigua y cuando tú y yo leemos las palabras en su original, notamos que hubo una diferencia en la definición de Romanos 11:1. La definición decía después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero cuando tú y yo leemos antes de esto, la palabra era o menciona, es pues la fe la substancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. O dice, por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios. Entonces, la fe es más que creer en algo. Y yo espero que ya lo estemos empezando a entender. Es más que tener mucha esperanza o confianza en la palabra de Dios. Escuchen esto. La fe es la sustancia fundamental espiritual. La sustancia espiritual fundamental. Una sustancia inmaterial. Una sustancia intangible, una sustancia que no es como el H2O. Es una sustancia que rige las leyes de la naturaleza y que rige la física de nuestro mundo. Ahora, todo esto anterior ocurre cuando la fe se direcciona a la verdad, ¿verdad? Juan 1:17 dice que la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Juan 14:6, ¿ya se lo saben? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Juan 11:25-26 dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, todo lo que leímos ahorita en los 6-7 versículos de hace rato, que la fe es el vehículo de la gracia, que la fe nos permite que Dios habite en nosotros, que la fe puede cambiar la naturaleza del ser humano, ocurre únicamente cuando esa fe se direcciona a Jesucristo. ¿Estamos claros? Cuando se direcciona a la verdad, cuando se direcciona a Dios. Estos efectos de la fe vienen, así como dice Romanos 10:17. ¿Lo conocen? La fe viene por él oír la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que la verdad fue pronunciada y de lo inmaterial fue creado lo que hoy tú y yo miramos, ¿sí o no? Dice Marco, yo no, todos los versículos que les doy, anótenlos y ya luego los leen. En Marcos 9:23 dice, porque al que cree, todo le es posible, ¿sí o no? Ok, entonces, ¿hasta aquí de qué voy o de qué estoy hablando? Uno, que la fe no se limita a una confianza o a una declaración o a una certeza emocional. Que la fe es una sustancia, que la fe es la sustancia fundamental espiritual que le fue dado a los hombres. A cada ser humano Dios le dio una medida de fe.
¿Sí me doy a entender con esto? Es decir, depositó en ellos una posibilidad, el vehículo para que pudieran ser salvos, el vehículo para que pudieran experimentar la gracia de Dios, esa sustancia que puede sellar nuestros cuerpos para el Espíritu Santo. ¿Sí me están siguiendo? Pero aquí viene el pero. Cuando nosotros decimos, sí, yo tengo mucha fe, o yo creo mucho en Dios, me di cuenta de algo simple, pero que necesitamos aclarar hoy. Satanás es creyente. Santiago 2:19 dice que en realidad todos los demonios son creyentes. ¿Sí o no? Los demonios, dice la palabra, que ellos creen y tiemblan cuando escuchan a Dios. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan. Entonces, si los demonios creen en Dios, ¿por qué no son justificados por su fe? ¿Por qué si los demonios creen en Dios, no han recibido la gracia de Dios? Ay, pues no sé, hermano, eso no importa. Yo quiero ser feliz y que Dios me bendiga. Lo que pasa es que sí son creyentes. No son salvos, no son justificados, no son llenos de gracia. Algún día lo fueron. ¿Sí lo sabías? Pero Satanás creyó algo que era falso respecto de Dios. Y hoy quiero hablar del poder de la fe en la mentira. Porque todo lo que vimos que ocurría bueno en Dios, Satanás creyó un día que podía ser igual a Dios. ¿Sí lo sabías? Él creyó que podía incluso él ser Dios. Quiso suplantar a Dios. Y esa mentira la defendió como una verdad, de tal forma que engañó a miles de ángeles. Muchos ángeles creyeron en la declaración de Satanás. Muchos ángeles creyeron en la falsedad y siendo seres de luz, siendo seres, tan maravillosos, hoy son demonios, hoy son monstruos. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Porque direccionaron su fe a la mentira. Y los efectos que leímos hace rato, ahora fueron contrarios en su vida. Por la fe en la mentira, en el engaño, empezaron a ser cambiados. Pero ahora al revés, ya no dice la palabra que somos hechos de pecadores a justificados, o sea, a ser hechos justos. Ellos les pasó al revés, de ser hechos justos a pecadores. De esa fe en Dios que les daba la gracia, ¿qué es lo contrario a la gracia de Dios? Se empieza con I y termina con Ra. La ira, exacto. Amén. De esa fe que les daba la gracia, ahora era esa fe la que les daba la ira de Dios sobre sus vidas. ¿Me están siguiendo? Se empezaron a hacer seres que desagradaron a Dios. Leímos que sin fe es imposible agradar a Dios cuando crees en la verdad, pero es fácil desagradar a Dios cuando crees en la mentira. ¿Lo sabes o no? Entonces, hoy lo que quiero que sepamos es que la mentira no tiene poder por sí misma a menos que la gente la crea. ¿Sí me doy a entender? Cuando la creemos, cuando creemos esa mentira, cuando la recibimos, cuando nos apropiamos de ella, es decir, cuando a esa mentira le añades fe, entonces adquiere el poder de la fe. Entonces esa mentira tiene poder sobre quien la cree. El problema es que el mundo está bajo el engaño del mentiroso más audaz de todos, decía el hermano el otro día. Es el padre de mentira. Él cuando habla, de lo suyo habla, porque él habla mentira.
¿Sí me doy a entender? Si yo te digo, ¿sabes qué, mi hermano? El sol es verde. ¿Y tú qué vas a decir? No. Pero si alguien dice, sí, yo creo que sí es verde, esa mentira empieza a tener un valor, ¿sí o no? Y de repente ya son 10 las personas que dicen que el sol es verde, aunque tú y yo veamos que es azul. Que, no. Ahora, no es azul, ¿verdad? Entonces, y más personas empiezan a creer esa mentira. ¿Y qué pasa entonces? Que esa mentira se fortalece. ¿Soy claro? Y la mentira tiene cierto poder. Moisés fue delante de Faraón, ¿sí o no? Con su báculo. Y les echó la serpiente, ándeles para que se les quite. Y se convirtieron en serpientes, ¿sí o no? Y vino los hechiceros y dijeron, sí, eso sí lo sabemos hacer. Y agarraron su báculo también y lo echaron, ¿sí o no? La gente dice, sí, pero sus serpientes la mataron. Sí, mi hermano, pero se convirtieron en serpientes. A veces decimos, o sea, la de Moisés ganó. Sí, yo no digo que no haya ganado, porque la verdad siempre le va a ganar a la mentira. Pero la mentira va a tener el poder de aparentar ser la verdad. Y ese es el conflicto más importante que hoy tú y yo nos estamos enfrentando en la vida. Tiene poder y efectos sobre la humanidad. No es más poderosa que la verdad. Pero donde no hay verdad, pareciera la mentira ser sumamente poderosa. ¿Sí o no? Donde no está el evangelio de Dios. Mi hermano, había un hombre que se llamaba Simón el Mago. Era un mentiroso, pero mucha gente lo seguía y creía que era alguien grande, ¿sí o no? Y creían en él. Pero cuando vino el evangelio, dijeron, este está chavito. O sea, sí, pues es que no conocíamos a Dios. O sea, este cuate parecía muy poderoso hasta que vimos que el Espíritu Santo puede descender sobre una persona y sanarla y liberarla y cambiar su vida. Entonces fue cuando la gente empezó a decir, ¿sabes qué? Sí, la verdad se ve muy asombrosa, pero cuando no está la verdad junto a ella. ¿Sí me doy a entender con esto? O más o menos. Si no crees en la mentira, no hay engaño. Eso es obvio, ¿sí o no? Pero si la crees, imagínate los efectos contrarios en tu cuerpo. Si la fe de Dios es el vehículo de la gracia y creer en la mentira es el vehículo de la ira, eso hace que no agrades a Dios. Que te empiece a cambiar, ¿sí o no? Pues ¿cómo crees que surgieron las enfermedades? ¿Cómo crees que surgieron las maldiciones? ¿Cómo crees que surgió la ansiedad? ¿O cómo crees que empezaron a existir todos estos defectos en las personas? Porque creyeron que lo que estaban haciendo era verdadero, porque le apostaron su vida, le apostaron su fe a la mentira. ¿Sí me voy a entender con esto? Es decir, si la sustancia fundamental del hombre se contamina, obviamente genera efectos negativos. ¿Sí me doy a entender? Enfermedades, esterilidad, afanes, miedos, rencores, porque rigen las leyes físicas del cuerpo y de este universo. ¿Sí me doy a entender? Jesús le dijo a estos hombres en Juan 8, ustedes son hijos de ira, ustedes son hijos del diablo, ustedes son hijos del mentiroso. Ay, no, pero pues esos eran los fariseos, mugrosos. Mi hermano, cuando vemos a un bebecito, ¿no? ¿Cómo se convierte un bebecito tan lindo en un asesino, en un violador, en un ratero? ¿Sí o no? ¿Qué pasa? ¿Cómo se dan estas cosas, no? Bueno, Satanás fue un ángel de luz hermoso. ¿Sí lo sabías? Con cualidades maravillosas, pero hoy es un monstruo.
Entonces, cuando estamos hablando de combatir por la fe del evangelio, obviamente es por la fe en Cristo, ¿sí me doy a entender? Porque el mundo le dice verdad a lo que es falso. En Isaías 5:20 decía, ay, de los que a lo bueno le dicen malo y a lo bueno al revés, sí. Y también lo contrario es verdad. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hoy vivimos en esos temas, mi hermano. Hoy vivimos en ese mundo que te dicen que esto es la verdad, que esto es lo correcto. ¿Y qué crees? Tiene poder, está avanzando, está moviéndose de forma significativa, porque pareciera la mentira tener mucha fuerza cuando la manifestación de los hijos de Dios no se está llevando a cabo, cuando nuestra fe no tiene evidencias contundentes en la humanidad. ¿Sí me doy a entender? Dios le dijo a Adán y a Eva, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste del fruto? Y dice, la serpiente me engañó. En otras palabras, le creía a la serpiente. ¿Sí o no? Le creyeron a Satanás. ¿Y qué le pasó a Adán y a Eva? ¿Y qué nos pasó a nosotros? ¿Cuántos aquí tienen problemas de salud? ¿Cuántos antes de conocer a Cristo, espero que ya no, estaban amargados y angustiados y desesperados y vacíos y solos? ¿Sí? ¿A quién le creían? ¿Y cuándo empezaron a cambiar las cosas? Cuando oyeron la palabra de Dios y cuando creyeron en Cristo Jesús y cuando esa sustancia fundamental empezó a cambiar nuestros cuerpos, empezó a cambiar nuestro organismo, empezó a cambiar la visión que teníamos de la vida. ¿Sí me doy a entender? Pero hoy hay mucha gente que le dices, ¿a quién escuchaste? Entiendo cuando hay jovencitas o jovencitos en el mundo que no se quieren casar, lo puedo entender. Pero cuando hay gente en la iglesia que no se quiere casar, hermano, ¿a quién has creído? ¿Quién te enseñó que casarse no era honroso? ¿Quién te enseñó que ser ama de casa no era digno? ¿Quién te enseñó que darle tu vida a la descendencia que esta humanidad necesita no era lo correcto? ¿Sí me doy a entender con esto? ¿A quién le estás creyendo? Porque vivimos en un mundo de mentira. ¿Sí me doy a entender o más o menos? ¿Quién te dijo que servir a Dios no era tan importante? ¿Quién te dijo que no valía la pena dar hasta tu último aliento por defender la fe en Jesucristo? ¿Quién te dijo que podías hacer otras cosas y que estaba bien? No fue Jesucristo. No fue Dios, ¿sí me doy a entender? Mucha gente entiende qué es la fe, pero dice que tiene mucha fe en Dios, pero en sus cuerpos y en sus vidas se ven los efectos de la mentira. ¿Sí me doy a entender? Llenos en su mente son víctimas, incomprendidos, llenos de amargura, de resentimiento, sin poder recibir la bendición de Dios, aunque vengan a la iglesia. ¿Y qué tenemos que hacer hoy entonces? Seguirnos enojando con el pastor, porque no me comprende. Enojarme con mis papás. Ay, ya quiero que acabe porque hace calor. Necesitamos demostrar el poder de la fe en Cristo Jesús. Necesitamos demostrar el poder de la verdad. Necesitamos permitir que la fe cambie nuestras vidas para que el mundo vea los efectos de la fe en Cristo Jesús.
para que la gente vea la diferencia entre creerle a Dios y creerle a este mundo, para que la gente vea la diferencia de darle nuestras vidas al Señor Jesucristo o al pecado. ¿Sí me doy a entender? Y necesitamos que el mundo lo vea. No necesitamos que tú te sientas feliz ahí encerrado en tu recámara. Necesitamos que el mundo lo vea. Necesitamos que el mundo vea lo que está pasando en tu vida. Mi hermano, es que a veces les da vergüenza, ¿sí o no? Yo a veces digo, ¿y cómo es que en el Antiguo Testamento, bueno, en el Nuevo Testamento, en la época de la iglesia de antes, había tantos discípulos y crecían tanto y había tanta gente que conocía del Señor, ¿sí o no? ¿Y qué nos falta ahora? Simplemente fe en la verdad, fe en el vehículo. Imagínate cómo se movería Dios. Le dijo un día a sus discípulos, no, chavos, si tuvieran fe, podrían mover ese monte al mar. Porque la fe no es creer, la fe es la sustancia fundamental que rige la física de nuestro universo. Si tuvieras fe, podrías mover esa cosa al mar. Si tuvieras fe, podrías deshacerte de esa enfermedad. Imagínate esta mujer 12 años enferma, ¿sí o no? Y dijo, si tan solo toco tu manto, yo sé que voy a ser sana de este azote. ¿En quién puso su fe? En Jesucristo. Dijo, no voy a tocar el manto de Juan o de Pedro o de Judas, ese va a lo mejor y me va peor. Voy a tocar el manto de Jesucristo. ¿Sí me doy a entender? Y cuando lo hizo, esa fe, mi hermano, modificó su naturaleza, modificó su cuerpo, algo que los doctores no pueden entender. ¿Sí me doy a entender? Modificó su corazón. Y en ese momento fue sana de su azote. ¿Sí lo sabías? ¿Sí lo crees? Amén. ¿Sí lo crees? ¿Sí crees en el evangelio? ¿Sí crees en la verdad? Entonces quiero ver esas evidencias de tu fe en tu vida. Y tu iglesia necesita verlas. Y el mundo en el que te desenvuelves necesita verla. Hay tanta gente callada, decía el hermano. Tanta gente que ha fracasado, que le ha fallado a Dios. ¿Sabes por qué? Por quererse juntar con gente que se burla de Dios. Porque quiere quedar bien con los pecadores. Porque quiere quedar bien con la sociedad. Porque quiere ser políticamente correcto. Porque quiere ser tolerante. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Vas a creer la mentira? Le estás fallando a Dios. ¿Sí me doy a entender? Mi hermano, que se pudra la sociedad en el pecado y se salven los que Dios quiere salvar. ¿Sí o no? Que la ONU y su agenda anticristiana se pudra, pero que la verdad de Cristo prevalezca. Y si eso nos mete en dificultades, que nos meta en dificultades. ¿Sí me doy a entender? Nada de que es que yo creo que no está tan bien. No, ¿cómo que no crees? Si tú tienes esa fe y ese poder de Dios, vamos. Pero mucha gente cambió sus opiniones. Mucha gente se junta con esas personas. Mucha gente los quiere de amigos. Le ruegan a este mundo aceptación. Cuando necesitas solamente la aceptación de Jesucristo. Cuando lo único que necesitas tú en tu vida es que Dios diga, ese es mi hijo, no este mundo. ¿De qué te sirve que este mundo te acepte y te quiera? No le interesas, no le importas. Si te mueres, no le importa. No escucho sus amenes porque a lo mejor les cuesta. Mi hermano,
Vamos a combatir por la fe en Cristo Jesús. Porque la fe en Cristo Jesús tiene un poder que si crees en Dios, cualquier cosa es posible. ¿Lo crees? Ay, sí, amén. Aquí en la conferencia le puedes decir amén a todos, porque todos son cristianos. ¿Sí o no? Y cantar con fuerza, oh, sí, y levantar las manos. Pero demuestra esa fe en la calle, demuestra esa fe en tu casa, demuestra ese poder de Dios a donde vayas. Si lo tienes, y si no lo tienes, es muy fácil. Solo cree en Jesucristo, solo cree en Jesucristo. Le dijo a un hombre, si puedes creer, va a ser suficiente. Solo cree en Jesucristo. Amén. Les vuelvo a repetir, no escucho muchos amenes. Salte de ahí, mi hermano. Ese camino es de muerte. Lucha por la verdad. Lucha por el evangelio. Ten fe. Tan solo ten fe en Cristo. Y permite que esa fe que tiene victoria sobre el mundo te haga victorioso sobre la sociedad en la que te desarrollas. Declara la verdad. Vive la verdad. Anda en la verdad. ¿Sabes por qué a Pablo lo mordió una serpiente venenosa y le hacía así y no se moría? Ay, ya me picó otra cobra. Chay. Porque la fe, te lo repito, es la sustancia fundamental. Puede modificar. Imagínate esto, un hombre tenía la mano seca. Y Jesús le dijo, extiéndela. Y en ese momento, su cuerpo, sus órganos, sus músculos, sus tendones, se empezaron a reformar y pudo mover su mano. Esa fe está a tu alcance. Ese poder está a tu alcance. La verdad absoluta de Dios puede morar en nuestros corazones. ¿Sí me doy a entender con esto? Y si fallaste, y si te equivocaste, y si le estás rogando al mundo aceptación, arrepiéntete y está listo. Arrepiéntete y ya. Arrepiéntete y ven a Jesucristo y cree en Jesucristo, dice la palabra, y serás salvo. Y serás salvo tú y tu casa. Si tú crees en Jesucristo, la naturaleza de tu cuerpo va a cambiar. Ya no vas a ser una persona pecadora, afectada por las consecuencias del pecado. Vas a ser justo, vas a ser justificado y la bendición del cielo va a venir sobre cada uno de ustedes, porque dice la palabra que en Jesucristo somos revestidos y que aparte podemos recibir toda bendición espiritual en Cristo, por la fe en Cristo Jesús. Necesitas creerlo, necesitas vivirlo, necesitas experimentarlo. ¿Por qué crees que había hombres en la Biblia que uno luchaba contra 800? Ay, hermanos, ustedes quién sabe si sean verdad. No, yo sí lo creo. Yo creo que la fe, imagínate, la fe cambió el destino que tenías. Imagínate cambiar el destino. ¿Sí me va a entender? La fe nos volvió a la vida. Vamos a combatir por la fe en Cristo todos los días de nuestras vidas, ¿o qué? No, a ver, ¿cómo que todos los días, pastor? ¿Y cuándo son las vacaciones o qué? No, en el cielo. Allá descansas. Porque también dice la palabra que vamos a entrar
al reposo. ¿Sí o no? Leíamos el otro día en Hebreos que algunos de estos hombres fueron cautivados, apedreados, si no aceptaron el rescate. ¿Por qué no lo aceptaron, mi hermano? Porque querían una mejor resurrección, porque sabían que allá en el cielo, dice, ya no va a haber dolor, ya no va a haber odio, ni resentimiento, ni golpes, dice, y al que pierda 100 veces más se lo va a dar el Señor. Si lo crees, entonces vive de acuerdo a esa fe, sin miedo a perder, sin miedo a lastimarte, sin miedo a que se burlen. Si lo crees, mi hermano, vive de acuerdo a la fe en Jesucristo. Solo eso yo te estoy pidiendo. Solamente eso es lo que Dios nos pide. Por eso la salvación es a través de la fe. Vamos a ponernos en pie. No sé si ya me pasé. Úchala, ya me pasé. Vamos a ponernos serios con Dios. ¿Puedes creer? ¿Puedes creer que Cristo resucitó? ¿Puedes creer que Dios está aquí? ¿Puedes creer que Dios está junto a ti? ¿Puedes creer que Dios puede venir a tu interior hoy y ajustar lo que tiene que ajustar? ¿Tú crees que lo puede hacer? Hoy a veces decimos sí, pero ayuda a mi incredulidad, decía este hombre, ¿sí o no? Oh, a lo mejor sí, pues dile a Dios, dame más fe, aumentamela, Señor. Necesitas vivir esa fe para demostrar esa fe. Por eso dice la fe es la substancia de las cosas y la demostración de lo que no se ve. Demuéstrale al mundo que tienes un Dios todopoderoso. Si no lo tienes, pues no le demuestres nada, ¿no? Hazte santero o alguna cosa así. Demuéstrale al mundo. Elías le mostró a Israel y a todo el mundo que su Dios podía detener la lluvia. Moisés le mostró a Faraón que su Dios podía abrir el mar en dos. No, oye, ellos no eran nada, tú y yo no somos nada. Pero Dios nos dio un don. Y esa fe nos permite mover la mano de Dios. ¿Cuántos tienen malos diagnósticos hoy en su vida? Levanten su mano. Malos diagnósticos de salud o de lo que sea. ¿Sí? Solo te digo que Dios puede. Dios puede hacer cosas que ni te imaginas. No, o sea, ni te imaginas cómo. Ni yo. No lo digo por ti, lo digo por todos. No imaginamos cómo, ni cuándo, ni por qué. Pero necesitas la verdad y despojarte de la mentira para que este efecto ocurra en tu vida. Quiero hacer un llamamiento al altar. Primero necesitas experimentar la fe en la verdad. Así que el llamamiento va